Del Toro, 97.7 FM, Radio Panamá. Infoeconomía, el programa que te ayuda a tomar decisiones, con información útil para ti de logística, finanzas personales, autos nuevos, banca, seguros, economía y cultura, a cargo de periodistas independientes que te acompañan de lunes a viernes a las 2 p.m. por Radio Panamá, 94.5 FM. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Panamá y de Infoeconomía? Muy buenas tardes. Les saluda el periodista Wilfredo Jordán. Hoy lunes 14 de abril. Le damos la bienvenida al programa de hoy para hablar de temas logísticos, del canal, de puertos, entre otros. Como todos los lunes, y también reiterarle la sintonía de lunes a viernes a las 2 de la tarde para ver temas. Además de logística los lunes, los martes temas automotriz con Mario Andrés Muñoz, los miércoles Edith Castillo Duarte con temas de banca, los jueves está Alex Hernández que ve temas de economía, de turismo en general, y los viernes Daniel Domínguez con temas del sector cultura y demás. Bien, vamos a arrancar el programa con un tema que está ahorita candente en la opinión pública y es la auditoría a Panama Ports Company. Esta mañana, justamente en esta emisora, el Contralor de la República, Anel Flores, dio declaraciones y hizo varios comentarios al respecto. Para tener una reacción sobre esto que dijo el Contralor y también conocer un poco más, está con nosotros en línea Roberto Ruiz Díaz. Vamos a presentarlo como él lo tiene en su red social. Veragüense, abogado, vicealcalde de Panamá en licencia, ex embajador en Paraguay y Ecuador, Rusia además. Roberto, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Roberto, a ver, desde hace, ¿cuánto tiempo tiene aquella demanda que presentaste, que tiene que ver más que todo con la renovación del contrato de PPC, ¿no? Realmente esas acciones se presentaron en el 2021 a raíz de la primera comunicación de la Autoridad Marítima, en la cual indicaba que habían recibido de parte de Panama Ports $150 millones en adelanto y en dividendos de supuestamente de los próximos 5 años con relación a su contrato, y que llamaba la atención porque ese comunicado era del mes de mayo y en el mes de junio fue que se discutió y se aprobó la prórroga. Y eso es lo que llamaba la atención, cómo podías recibir fondos y dividendos de un contrato que ni siquiera habías prorrogado, ¿no? Eso era un tema como que condicionaban al Estado panameño. Posterior a la fecha, entonces. Roberto, el Contralor ha señalado esta mañana que este contrato de PPC ha sido el atraco más grande causado al país. ¿Qué valoración le puedes dar? Porque sí entendemos que has revisado este contrato para poder presentar aquella demanda en 2021. Bueno, mira, recuerda, aquí hubo dos acciones que se presentaron casi en forma paralela. Una acción de nulidad ante la Sala Tercera de la Corte, que en principio la rechazó, luego la volvimos a ingresar con unas opiniones que ellos tenían sobre ese tema, la cual ha sido admitida. Y bueno, ahora transita el tema ese de la famosa acciones dilatorias por parte de los abogados de la empresa, que ha presentado ya alrededor de 3 o 4 incidentes. Han presentado incluso hasta una advertencia de inconstitucionalidad. Está viviendo el mismo problema que se vivió en el año 2002, cuando fue demandada aquella resolución de equiparación, acciones para que nunca se resuelva. Y paralelo a eso se presentó una denuncia penal en contra de los funcionarios que tenían que ver con la prórroga automática, así como aquellos exfuncionarios que tuvieron de alguna forma que ver con este tema, que en su momento es lo que está planteando ahora el Contralor Anel Flores,
en el sentido de que hay posibilidades de que se determine una lesión patrimonial significativa en virtud de pagos no recibidos y otros cálculos que han estado haciendo ellos en la auditoría, ¿no? Así que, ¿cuánto es el monto? Y si va a ser lo más grande que se vaya a lesionar al Estado, lo más grande es cuando tú lesionas es la dignidad y la soberanía de un país. Esto es económico, o sea, la soberanía no tiene precio. Así que él lo ve desde el punto de vista del acceso que tiene a la auditoría. Nosotros no hemos tenido acceso a la auditoría, no sabemos el alcance, pero sí conocemos lo que él ha explicado y que da el traste con la primera auditoría que casualmente la Contraloría realizó a Panama Port para que se diera lo que era la prórroga automática, que es lo que establece el contrato ley. Roberto, también la empresa ha salido a dar declaraciones y a hablar al respecto. Por ejemplo, se señala como asesor eh, Alejandro Kuruclis, asesor legal de PPC. En entrevista dada a varios medios ha señalado que es la AMP la que decide si ha cumplido el contrato o no, y no la Contraloría. Mira, hay que recordar que la contraparte de Panama Ports viene siendo la Autoridad Marítima de Panamá y la relación es bilateral entre ellos, pero eso en nada implica que la Contraloría no pueda hacer su rol fiscalizador. Ahora bien, el hecho de que sea la autoridad marítima quien otorgue la concesión o quien sea la entidad que le corresponde dar la prórroga automática o decir que cumplió, no quiere decir que eso no sea motivo de una investigación, ni que eso sea motivo que impida que, por ejemplo, el caso que está en la sala tercera se determine efectivamente si se cumplió o no se cumplió con el procedimiento, que es lo que hemos estado nosotros atacando desde la vía jurídica, no desde la vía patrimonial. Nosotros nos hemos enfocado en determinar si efectivamente se cumplió con los procedimientos para que se diera esa prórroga automática. Porque el problema que nosotros hemos planteado desde un inicio es que más allá de la prórroga automática como tal, cuando hay cambios o modificaciones en el contrato, la ley de puertos establece que esas modificaciones tienen que cumplir los procedimientos que cumplió el contrato al inicio, que es ir a la Asamblea Legislativa para que se apruebe esos cambios, esas modificaciones y pasar el referendo de la Contraloría General de la República. Entonces, ese es el enfoque que le hemos dado nosotros, más allá del que le está dando el Contralor ahora, que es un tema de posibles lesiones patrimoniales, y es lo que de una u otra forma va a determinar si efectivamente fue legal o no fue legal las actuaciones que hizo la autoridad marítima. De ahí que no me extraña la posición de licenciado Kurukli. Creo que él fue gerente de Panama Ports, él ha tenido varias posiciones en Panama Ports durante muchos años y él debe conocer perfectamente cómo fueron todos estos trámites y todas estas acciones que se dieron en su momento, pero nada impide, reitero, que la Contraloría haga sus evaluaciones, así como la Corte Suprema de Justicia determinará en base a la demanda de nulidad que presenté yo, y adicional hay que recordar que hay una demanda nueva de inconstitucionalidad contra todo el contrato, que eso sí da el traste con todo, y esa demanda fue admitida, ya tiene opinión del Procurador de la Nación, en la cual dice que hay alrededor de 12 a 13 inconstitucionalidades en ese contrato original de Panama Port. Así que Panama Port no solamente tiene un tema con la Contraloría, no tiene un tema en la sala tercera, sino que adicional en el pleno de la Corte ya hay una demanda que está pendiente ya de que se emita la sentencia. Roberto, ¿cómo puede trastocar? Porque en medio de esto también está en desarrollo la compra de los puertos de C.K. Hutchison por parte de BlackRock. ¿Cómo puede esto impactar? Aunque se ha dicho que demorará como unos 9 meses ahora el trámite, pero ¿cómo puede esto no impactar esa compra? Bueno, mira, ahí es la parte de la seriedad que deben tener las empresas, así mismo como sus apoderados, de antes de vender un negocio, darle a conocer las situaciones que hay y que entiendan que de comprar una concesión, porque lo que compran es una concesión, no los puertos, esta concesión está supeditada actualmente a dos acciones a nivel de la Corte Suprema, más una auditoría de parte de la Contraloría que va a respaldar una acción penal. Y yo siempre lo comparo con el tema que pasó con Minera Panamá. Cuando Minera Panamá compra
lo que es First Quantum compra la concesión de Minera Panamá, ellos sabían o sus abogados tuvieron que decirle que en la corte había una demanda de inconstitucionalidad y que compraban a su propio riesgo y por ende deberían actuar de buena fe. Y no lo hicieron, porque actuaron fue de mala fe. Y en este caso, el campanazo se le está dando antes de tiempo, diciéndole a BlackRock o al que esté interesado de que ahorita mismo hay una manzana que puede estar envenenada y que es decisión de ellos de comprar esa manzana envenenada, y si se envenenan ese es su problema, porque ellos lo sabían. Por eso que siempre reitero, es lo mismo que con Minera Panamá First One. Ellos sabían que existía una demanda. Ellos sabían que había un fallo que estaba pendiente de notificarse y aún así ellos siguieron haciendo extracción, explotación, comercialización del tema minero. Entonces, ese es un espejo en el cual se tiene que mirar Panama Ports al momento de la venta, y adicional porque tiene a los mismos abogados que tenían la empresa minera. O sea, ambas empresas tienen al mismo grupo de asesores que son los que tienen que hacerle la debida diligencia y decirle, ojo, aquí está esta situación y ojo, aquí puede suceder esto. Roberto, en cuanto a la inconstitucionalidad o no que pueda tener este contrato, el de Minera tenía más de 20. ¿Has podido ver si este contrato tiene tantas inconstitucionalidades como aquel contrato? Bueno, esa es la opinión del procurador. El procurador ha establecido supuestamente 13. Cuando se demandó el tema de la empresa minera, yo detecté, creo que fue alrededor de 15 posibles inconstitucionalidades, pero la Corte terminó determinando que habían 25 acciones y cuidado, y podía haber más, porque la Corte se podía haber ido por un solo tema y decir es inconstitucional por esto. Y la Corte fue mucho más allá al tema de que entró a legislar situaciones de concesiones mineras y entró a legislar en el sentido de decir que aquí está prohibido realizar la actividad minera a cielo abierto, porque dijo que daña la salud humana y daña los derechos fundamentales de los panameños a vivir en un lugar sano. Entonces, tenemos que ver ahora qué va a hacer la Corte con esta acción, porque es una acción que eliminaría por completo el contrato. La que yo presenté busca es anular la prórroga, porque la idea en principio era negociar un mejor contrato, ver las opciones de la posibilidad de tener un mejor contrato versus lo que estábamos teniendo con Panama Ports, que hay que recordar, el contrato original establecía, que yo siempre he dicho, ese contrato original era malo, pero versus lo que tenemos ahora es el mejor contrato del mundo, porque Claro. aquel contrato eran de 22.200.000 anual que tenían que pagar por 25 años, más el 10% del ingreso bruto, no neto, y el 10% de las acciones. De un plumazo, en la administración de Mireya Moscoso eliminaron todas esas condiciones que fueron producto de una licitación. O sea, fue la propuesta de la empresa para poder ganarse los puertos. No fue algo que negociamos y condicionamos y dijimos, bueno, si cambian las cosas, te voy a bajar el costo. No. Ellos dijeron, yo te voy a pagar esto porque tú me dejes esa concesión. Y luego con Sí. un plumazo le dicen, vamos a eliminar los 22 millones, ya no me lo vas a pagar al año, y vamos a eliminar el 10% del ingreso bruto y quedamos con el 10% del ingreso neto, que es lo que la Contraloría ahora está planteando, en el sentido de que la empresa habla de que han generado más de 5.000 millones de dólares, pero las ganancias son mínimas, son irrisorias, y es la ganancia neta sobre la cual nosotros tenemos ese 10%. Y es el tema de la tercerización que había hecho la empresa con otras empresas de su propio grupo, en la cual simplemente le daba todo el trabajo a ellos, y la empresa principal de la cual somos accionistas es la que menos ingresos tenía y sobre la cual tenemos un irrisorio 10%. Claro. Entiendo que hay algún tipo de gestión que ya se ha hecho sobre, la semana pasada hubo algo, pero vamos a hacer un alto aquí, Roberto, para una pequeña pausa comercial y regresamos a ver si nos explicas un poco qué fue lo que hubo la semana pasada con este recurso que está en la Corte. No te vayas, pronto estaremos de vuelta en Infoeconomía.
Te invito a ser parte de la solución. Conviértete en una empresa amiga de Tortuguías. Como voluntario corporativo aprenderás sobre la contaminación marina y sus soluciones y sobre la conservación de las tortugas marinas. Para mayor información, escríbenos ya a info@tortuguías.org. Se agrandan los límites, se agranda tu familia y se agranda tu mundo. Se agrandan los días, los caminos. Se agranda el horizonte. Agranda tu experiencia. Nuevo Hyundai Creta Grand, 7 pasajeros. Antes de continuar con Infoeconomía, te tenemos una buena noticia. El regreso a clases ya está aquí y en Supermercados Extra lo celebramos con el mejor ahorro escolar. Encuentra mochilas, cuadernos, útiles escolares, loncheras y todo lo que los más pequeños necesitan para seguir el año con energía. Precios bajos, calidad y variedad en un solo lugar. Visítanos hoy y prepárate para un regreso a clases extra increíble. Síguenos en @extra_panamá y @feriaextra_pa para más ofertas. Y ahora continuamos con más de Infoeconomía. Ya estamos de vuelta. Escuchas Infoeconomía. Así es, estamos de vuelta en su programa Infoeconomía, hoy por Radio Panamá, 14 de abril. Les saluda el periodista Wilfredo Jordán y estamos hablando con el licenciado Roberto Ruiz Díaz, abogado y quien presentó una demanda cuando se renovó el contrato de Panama Ports Company. Continúa con nosotros, Roberto. Queríamos ver si nos pones al tanto del estatus de esa demanda. Entiendo que la semana pasada hubo algún tipo de comunicación al respecto. Bueno, mira, hay temas, lo que pasa es que ahorita con lo de Panama Port hay dos vías de información. Una, lo que es el Ministerio Público con relación a la denuncia que presenté yo, y el otro es el tema de la misma Sala Tercera de la Corte, que la última que se tiene en el tema de la demanda de nulidad es la presentación de nuevos recursos por parte de Morgan Morgan contra la admisión de la demanda y una advertencia de inconstitucionalidad que lo más que hace o lo que busca realmente es sacarlo de la Sala Tercera y que le envíen el expediente al Pleno de la Corte para que el Pleno entonces de la Corte se demore lo que demoran como si fuera una demanda de inconstitucionalidad. Y eso ya lo hicieron ellos en su momento, como habíamos planteado en el 2002, cuando se dio lo de la equiparación. Y recuerdo que aquel fallo, el magistrado Espadafora dejó en la sentencia, que fue de sustracción de materia, de que ellos no lograron pronunciarse a tiempo porque se presentaron más de 6 recursos, fueron recusados más de 6 magistrados, los 3 magistrados de la Sala Tercera, magistrados en el Pleno, se presentaron 2 advertencias de inconstitucionalidad, o sea, una cantidad de recursos dilatorios, que es lo mismo que está sucediendo acá. Por eso que cuidado y sale primero un fallo de inconstitucionalidad por parte del Pleno antes de que salga la demanda de nulidad. Con relación a las acciones penales, con las acciones penales lo que se dio fue que se cerró uno de los expedientes que tenía la Fiscalía Anticorrupción, que estaba relacionado con las personas que no eran funcionarios públicos en el momento de la denuncia, y hubo una ruptura procesal. Con la ruptura procesal, el procurador se quedó con una parte del expediente que se relacionaba con funcionarios, porque la denuncia abarcaba al administrador de la Autoridad Marítima, Nuriel Araujo en su momento, así como miembros de la Junta Directiva y anteriores representantes de Panamá ante la Junta Directiva de Panama Ports. Él mantuvo esa investigación. La otra se cerró porque el Ministerio Público, la Anticorrupción, le pidió a la Contraloría que le hiciera un informe de auditoría sobre lo que se había denunciado, y ellos dijeron que ya ellos habían hecho un informe y que por ende no había absolutamente nada malo. Entonces la Fiscalía, más allá de hacer más investigaciones, lo que decidió fue cerrar archivar esa parte de la denuncia. Pero ahora ha quedado la denuncia que había quedado en la Procuraduría, con la nueva auditoría del Contralor, que la ha ido a reforzar. El procurador le pidió que le remitieran esa auditoría y es lo que se está llevando a cabo.
y lo que está haciendo de oficio la Procuraduría, porque la denuncia nuestra se toma como una noticia criminis, y sobre esa base es que se inician las investigaciones. Eso ya lleva más de 3 tomos de investigaciones, y ahora va a llevar el soporte de lo que es la nueva auditoría de la Contraloría, lo que va a validar y determinar si efectivamente hay alguno o concursan algunos delitos dentro de los que fueron denunciados en su momento. Roberto, frente a todo esto, ¿tienes esperanza? ¿Hay optimismo de que haya una solución a favor del país, digamos? Porque justamente el Contralor decía esta mañana que quizás no se recupere todos estos 1.000 millones o casi 1.000 millones de dólares de los cuales se ha hablado, pero sí una parte. No sé cómo lo estás viendo. Bueno, yo el tema de los 1.000 millones, eso yo todavía lo dudo un poco, en el sentido de que la cifra no sé de dónde sale. O sea, si hay una afectación desde el momento en que se cambió los montos que se tenían que pagar. Hay otro tema que es el movimiento de contenedores. La tarifa del movimiento de contenedores, el contrato establece que cada 5 años se tiene que revisar conforme al índice de precios al consumidor y con una tabla máxima de un 10%, pero durante 3 periodos no se ha hecho esa revisión, y ahí son fondos considerables que no ha recibido el Estado panameño. Hay que recordar que yo estas acciones las hago en virtud de que la inoperancia de muchas entidades de querer recuperar dinero del Estado provoca que particulares presentemos este tipo de acciones. Nosotros no ganamos absolutamente nada con esto, simplemente ponerlo en autos, hacer el ejercicio en derecho que deberían hacerlo los funcionarios para lograr de alguna forma que el Estado recupere los fondos. Si tenemos expectativa de que se vaya a lograr o no, va a depender siempre de las acciones judiciales y políticas. Y vuelvo y reitero, en el año 2002, cuando se dio la equiparación, el grupo de personas que demandó eran diputados del PRD, demandaron la equiparación porque era completamente ilegal, pero cuando cambia el gobierno y llega Martín Torrijos, se hacen los cambios al contrato, eso va a la Asamblea Legislativa como debió haber ido esta, pasa el referendo a la Contraloría, pero esa adenda que se hizo, que fue la primera, lo que hizo fue al final fue bendecir lo que se estableció en la resolución, o sea, quitarle los 22 millones que tenía que pagar cuando eso era lo que estaba reclamando el PRD también en la Corte. Pero entonces, cuando entró esa ley nueva, eliminó eso, y lo que sí puso fue a que la empresa tenía que hacer una inversión mayor. El contrato original hablaba de 50 millones de dólares, y esa adenda establecía una inversión de 1.000 millones de dólares, y ahí establecieron el tema de los movimientos de contenedores. Sí, que para beneficio de los oyentes, esta equiparación de la cual tanto se habla, Roberto, no es más que justamente poner a todos los puertos a pagar lo mismo por movimiento de contenedores. PPC, cuando obtuvo el contrato, prometió este pago fijo de 22.2 millones de dólares más el 10% de los ingresos brutos, ¿no? Y Bruto, además sí. del 10% de las acciones. No iba a pagar por movimiento de contenedores, ese era su compromiso, ¿no? Mientras tanto, habían otros puertos, Manzanillo, Evergreen, que ya estaban en operación, que pagaban por movimiento de contenedores, pero lo que se ha dicho aquí siempre es que estos puertos empezaron de cero. Estos puertos tuvieron que construir toda su infraestructura y no recibieron nada a cambio. Sin embargo, PPC sí recibió las instalaciones de Cristóbal y Balboa, donde por lo menos había una plataforma de cemento. Creo que había una o dos grúas, no sé, Roberto, si tuviste eso, pero Eran pocas grúas lo que tenía la autoridad marítima en aquellos tiempos, pero hay que recordar que acá las otras concesiones se fueron otorgadas de una forma diferente. Aquí fue una licitación por las concesiones de los dos puertos que funcionaban, bien o mal, ya estaban funcionando. Y las condiciones eran esas: yo te voy a pagar. O sea, no hablábamos de movimiento de contenedores. sí. Esto yo siempre lo comparo con la licitación de la Ciudad de la Salud. Cuando se licitó la Ciudad de la Salud, se dijo que iba a ser llave en mano. O sea, que la empresa que se encargaba o se ganaba la licitación tenía que cubrir con todos los costos, y después el Estado le pagaría al final. Eso espantó a un montón de proveedores que no quisieron participar, pues no tenían esa capacidad para invertir 1.000 millones. Pero inmediatamente se lo gana la empresa, le cambian las condiciones y le dice: bueno, ya tú no lo vas a hacer llave en mano, yo te voy a ir pagando conforme avanza la obra.
y con eso simplemente espantaron a otros proveedores que de saber que iba a darse esa condición seguro participaban. Entonces, en este caso es lo mismo. Si tú te ganas la licitación, tú me estás prometiendo a mí que me vas a pagar eso. No Correcto. buscar una alternativa, porque cuando tú ves el comunicado de Panama Ports, ellos hablan de que durante el lapso del contrato le han pagado al Estado más de 600 millones de dólares. Pero si no hubiéramos quedado con el contrato original, estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares. Entonces hay una diferencia de 400, 500, 600 millones que el Estado dejó de percibir por equipararlos a ellos a una condición como la que tenían las otras empresas portuarias. Claro, y también aquí un punto, Roberto, también es el tema de los panameños o quienes redactaron este contrato, porque creo que también de esto mencionaba algo el Contralor. Eh, en ese contrato se puso que después de 5 años se podía revisar, y justamente creo que fue de eso de lo que se agarró la empresa en 2002 para solicitar ese cambio que se hizo, ¿no? Sí, O sea no, lo que, que pasa es que, pero es que el cambio no puede ir a afectar las condiciones principales del por qué yo te di. Nosotros podemos cambiar en el tema del tiempo, de repente, o de algunas concesiones adicionales, pero lo principal, que eran las cláusulas de lo que yo le voy a pagar al Estado, eso es lo que menos podías cambiar. Así como le eliminaste eso, podías haber dicho al final de decir, mira, no pagues nada. Y ahí no era lo que buscaba el contrato. El contrato lo que buscaba era mejores condiciones para el Estado. No es ver nada más el tema de la empresa. Y aquí es donde volvemos nuevamente con lo de la famosa seguridad jurídica. Nosotros como Estado tenemos que garantizarle la seguridad jurídica a todas las empresas, sea cual sea, pero también tenemos que garantizar la seguridad jurídica del Estado. El Estado no está para perder. Aquí somos dos partes iguales en las cuales en una balanza las dos tienen que ganar. No solamente que el Estado siempre es el que pierde, porque es lo que sucede con todas las concesiones, con todos los contratos estos, especialmente los que vienen del periodo del 97, cuando se dieron todas estas privatizaciones. Llámense casinos, llámense mina, llámense puerto, llámense telefonía, llámense ferrocarril. Todos tienen cláusulas leoninas a los intereses del Estado, cláusulas que no fueron revisadas y que lastimosamente en aquellos tiempos no teníamos la fase digital que tenemos ahora para conocer a primera mano el contenido de leyes, de contratos, que podamos examinarlo. Entonces, estamos tratando de ver cómo corregimos errores del pasado en donde el Estado no resulte afectado como siempre resulta. claro. Y en un país donde los recursos no sobran, porque cada año se pide más préstamos, la deuda anda por 54.000 millones, superando esa cifra. Entonces, esos recursos pudieran mucho ayudar a las inversiones que se necesitan. Finalmente, Roberto, quería preguntarte sobre el tema del contrato minero. Sabemos que cuando se dio aquella situación, te agitaste bastante en las redes y creo que aquí hubo un papel de darle información a la gente, qué es lo que hace falta. En aquel momento se hizo. Ahora, ¿cómo estás viendo esto? Porque hay algunos planteamientos ya del gobierno hacia este proyecto. Mira, en aquella ocasión lo que hicimos fue simplemente dar un poco de docencia de lo que nosotros considerábamos que estaba mal o que perjudicaba al Estado. Al final es la Corte la que decide, eran opiniones. Ahora ya no tenemos opiniones, ahora tenemos un fallo final, definitivo y obligatorio que estableció las reglas del juego de cómo va a funcionar el tema minero en Panamá. Y lastimosamente, bueno, han agarrado campañas mediáticas de atacarme a mí, a golpearme o a cualquier otra persona que de una u otra forma se exprese a favor del fallo de la Corte, porque ya yo no me estoy expresando en contra de la actividad minera ni en contra de la empresa, sino a favor del fallo de pedir que se respete el Estado de Derecho. Entonces, ahí el gobierno tiene que jugar un rol importante, que es simplemente defender ese Estado de Derecho. Así como el Ejecutivo pide que se le respete sus decisiones, el Judicial también pide que se respete sus decisiones. Utilizaron el fallo anterior de la Corte en este mismo tema como un trapo para limpiarse, porque lo obviaron por completo y volvieron, como dice el fallo de la Corte, a cometer los mismos errores y a profundizarlos mucho más. Entonces ya es un tema que nosotros tenemos que ver, que hay un fallo de la Corte, que hay una ley 407 que prohíbe la actividad minera,
que tenemos el Tratado de Libre Comercio con Canadá, que dice que le tenemos que dar prioridad a la defensa del medio ambiente sobre la inversión y que prohíbe, y lo dice textualmente, derogar leyes que cuiden el medio ambiente para favorecer a la inversión. Y ese tratado con Canadá se le aplica textualmente a la empresa First Quantum, porque ella se presenta como canadiense, aun cuando sabemos que tienen intereses muchos sectores o muchos países. El Tratado de Libre Comercio es lo que nos regula y nos prohíbe eliminar la ley 407, queda prohibido, porque lo que buscaba esa ley, y como textualmente lo dice, es proteger el medio ambiente y proteger la salud humana. Entonces, no podemos seguir reiterando una acción que ya fue motivo de un pronunciamiento y que tiene limitaciones legales. El gobierno tiene que determinar, sí, y yo en esa parte sí coincido, en ver qué se va a hacer con ese producto que está allí y que fue extraído, porque no se puede quedar allí. Y eso se tiene que tomar una decisión, pero bajo el prisma de que eso pertenece al Estado panameño, no a la empresa. Y que eso, si se llega en un momento a vender, debe estar destinado para lograr pagar de alguna forma las deudas que se tienen con empresas que quedaron afectadas con el contrato minero, con el cierre, porque tenemos que ser conscientes, habían empresas a las cuales se le debía. Entonces, buscarle la fórmula legal de que se pueda dirigir esos dineros que se puedan recabar de la venta de ese producto, que es del Estado panameño, para lograr pagarle a esas empresas. Pero tenemos que definirnos también de que como país nosotros no podemos estar a expensas de la actividad minera nada más y de ver cómo reactiva esta mina porque el Producto Interno Bruto ha caído, cuando ahorita mismo estamos siendo afectados por muchos otros sectores que realmente tienen mayor impacto en la economía nacional que la mina de por sí. O sea que la posición, Roberto, ¿cuál es? ¿Abrirla para cerrarla? ¿No abrirla? ¿Cuál es tu punto? No, es que no puedes abrir para cerrar algo que no tiene concesión, ni existe, ni se puede trabajar. O sea, tú tienes una ley que te está prohibiendo la actividad, entonces tú no puedes abrirla, porque la idea de la empresa es decir, bueno, la voy a abrir, la sigo explotando, sigo ganando, mientras voy supuestamente subsanando el daño ambiental. Y de aquí a 20 años, entonces ya saneamos el tema ambiental, pero tuve 20 años extrayendo y produciendo y afectando el medio ambiente. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. O sea, la decisión es tajante, aunque nos cueste, es tajante. La actividad no se puede realizar. Y tenemos que ver es cuál fue el impacto real. Y de allí centrarnos como gobierno, como Estado, a defender la posición en los arbitrajes. Porque simplemente aquí pasa lo que venía pasando cuando se discutió la ley, que el ministro de Comercio en aquel momento, Alfaro, se paró en la Asamblea Legislativa a decir que si no aprobábamos esta ley, nos iban a demandar por 100.000 millones de dólares. La demanda va por 10.000 millones de dólares, pero tenemos que ver la afectación que se le hizo al medio ambiente y los recursos que ellos se llevaron, porque aquí va a funcionar una matemática simple. La empresa dice que el producto que está actualmente, que creo que son como 130 toneladas, creo que es de material, eso es de ellos, y que eso vale más de 400, 500 millones. Entonces, eso nos permite a nosotros sacar un cálculo de lo que ellos extraían mensualmente, porque ese contrato solamente tuvo un mes de vida, y si ellos dicen que ellos extraían al mes 500 millones de dólares, bueno, multipliquemos de aquí hasta el 2017 todo lo que ellos extrajeron y lo que no nos han pagado. Y yo creo que nos terminan debiendo. Claro. Bueno, Roberto Ruiz Díaz, te agradecemos el tiempo para hablar de estos temas que son de mucho interés para la opinión pública y al final lo que queremos hacer es, como dices, docencia, que la gente se entere un poco más de cómo andan estos asuntos y darle algunos datos precisos, ¿no? Listo, te agradezco, Wilfredo, y a la orden siempre. Cómo no, muchas gracias también a los oyentes por la sintonía. Vamos a un cambio y regresamos. No te vayas, pronto estaremos de vuelta en Infoeconomía. Te invito a ser parte de la solución. Conviértete en una empresa amiga de Tortuguías. Como voluntario corporativo aprenderás sobre la contaminación marina y sus soluciones y sobre la conservación de las tortugas marinas. Para mayor información, escríbenos ya a info@tortuguías.org.
En abril te llevas tu nuevo Hyundai. Aprovecha el 10º. Todos nuestros modelos te esperan con un bono de 1,200 balboas y 7 años de garantía. Visita tu sucursal Petroautos. Hyundai. Promoción válida del 1 al 30 de abril de 2025. Términos y condiciones en hyundai.petroautos.com. Antes de continuar con Infoeconomía, te tenemos una buena noticia. Visítanos en Extra Farma y aprovecha más de 4,000 medicamentos con un 30% de descuento todos los días. En Supermercados Extra nos comprometemos con tu bienestar, ofreciéndote calidad, precios bajos y una experiencia integral en salud. Visítanos en nuestras 56 sucursales, también en Vía España y Plaza San Fernando. Haz tus compras hoy mismo y cuida de ti y tu familia con lo mejor. Para más información, síguenos en @superextrapanamá y @feriaextra_PA. Y ahora, continuamos con más de Infoeconomía. Ya estamos de vuelta. Escuchas Infoeconomía. Así es, amigos oyentes de Radio Panamá e Infoeconomía. Estamos de vuelta hoy lunes 14 de abril. Luego de esa entrevista con Roberto Ruiz Díaz sobre temas del contrato de PPC y también un poco del contrato minero. Ahora veremos un tema que también es de interés y le ponemos mucha importancia acá porque se trata de capacitación justamente al personal que trabaja en el sector marítimo, a los cadetes y demás. La Universidad Marítima Internacional de Panamá, como saben, realizó elecciones hace un par de meses. Hubo unos procesos, unos recursos que se presentaron. Sin embargo, hasta el día de hoy el rector fue proclamado, está en su puesto y estos recursos, bueno, avanzan, no sabemos a qué velocidad, y justamente para eso está con nosotros Omar Wongut, exdirector de Relaciones Públicas de la UMIT y quien le da seguimiento a estos temas. Omar, buenas tardes, ¿cómo anda esto? Saludos, Wilfredo, muchas gracias por la oportunidad. Saludos a tu radio escuchas. Vamos bien, va bien, los temas van bien y el Ministerio Público está haciendo su trabajo. Recuerden que también hemos interpuesto una querella penal contra los miembros del Comité Electoral por los presuntos delitos contra la fe pública, básicamente falsificación y adulteración de documentos públicos, que eso ya está aprobado, tenemos las declaraciones juradas de los afectados, que han asegurado que sus firmas no son las que constan en esas actas que se firmaron en el proceso electoral. Tenemos un recurso de nulidad que está caminando en la Corte Suprema de Justicia, específicamente en la Sala Tercera. En este momento estamos esperando que el sustanciador remita la solicitud, creo que ya lo hizo, a la Procuradora de la Administración para que ella emita su opinión respecto a... y básicamente en este momento, Wilfredo, estamos trabajando a nivel político, haciendo el conocimiento de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa todas las irregularidades y delitos cometidos en el proceso electoral. Ya tuvimos nuestra primera reunión con la Comisión de Educación, nos atendieron, remitimos a esa comisión de la Asamblea Legislativa Nacional, un expediente a todos los diputados, miembros de la comisión. Vamos a hacer lo propio, primero Dios, con los diputados de la Comisión de Presupuesto y preguntarás ¿por qué? Te explico rapidito. ¿Por qué a la Comisión de Presupuesto? Porque en la Universidad Marítima se está solicitando $2 millones adicionales de los 2 millones. O sea, adicionales a los 23 millones que tienen de presupuesto. No, están pidiendo, aparte de los 2 millones que ya invirtieron en el buque Atlas, están pidiendo 2 millones más para supuestamente terminar con los procedimientos de arreglo, mantenimiento y reparación. Sin embargo, mi querido Wilfredo, en ese tema es un tema muy escabroso y que más que nada conocemos quienes tenemos vinculación con el sector marítimo. ¿Qué ocurre con este buque Atlas? Eso te iba a preguntar, Omar. ¿Qué es el buque Atlas para darle información a la gente?
para nuestros oyentes es, pongámoslo en el buque escuela de entrenamiento de la Universidad Marítima. Es un buque que tiene más de 90 años, fue puesto a la mar en 1934, es un buque viejo, viejo, pero esta administración del señor Luna Barahona, Víctor Luna Barahona, ha invertido. Y que fue donado, creo, por el canal, ¿no es así, Omar? Fue donado por el canal de Panamá. No fue donado realmente, fue un traspaso. Okay. Pero bueno, eso es un tema meramente administrativo. Fue donado por el canal, vamos a ponerlo ese punto para que nuestros oyentes lo escuchen, lo entiendan. Tipo como a un valor de $1. Entonces, este buque que estaba en funcionamiento ha tenido varias averías, ha tenido su tema en la universidad. Esta administración le ha invertido $1.900.000 en papel, pero ha sido un poquito más. ¿Qué ocurre? En este buque se dieran dado muchas irregularidades. Para empezar, y es bueno que tú escuchas muchos de ellos tienen mucha vinculación con el sector marítimo. Primero se cotiza, para que estemos claros, Wilfredo, para dique seco. Y los trabajos, a diferencia del pliego de peticiones que fue para dique seco, se realizaron en varado de playa. Los que estamos más o menos vinculados con este tema sabemos perfectamente que la diferencia de precios en dique seco y en varado de playas son abismales por el tema de tecnología, por el tema de actualización, por el tema de recursos para la reparación de buques. En dique de playa se reparan embarcaciones pequeñas, se colocan en planchas y esas embarcaciones se reparan en playa. Pero en dique seco lleva una serie de, digamos, elementos, ¿ok?, que no presta el varado de playa y que dentro de la licitación están como si los prestara varado de playa. Es decir... Pero, Omar, se gastaron 2 millones y se van a gastar 2 millones más. O sea, ¿qué se va a hacer en este? Yo también me hago la misma pregunta, mi distinguido Wilfredo, y precisamente por eso solicitamos a solicitarle después de Semana Santa a los miembros de la Comisión de Presupuesto que evalúen este tema, porque nadie entiende. Mira, te lo pongo sencillo. Más o menos cotizaron $1 millón en la reparación del casco. Este buque es un buque de 1934 y su casco es remachado. En Panamá no existe tecnología para reparación de ese tipo de buques. ¿Ok? De hecho, en conversación con un práctico del canal, me decía que el canal de Panamá, cuando va a reparar sus buques con esas características de casco remachado, o no lo hace o los mandan a Estados Unidos, porque en Estados Unidos sí hay la tecnología para ese tipo de reparación de remachado. Entendiendo que el canal de Panamá tiene el mejor dique de Panamá, más actualizado, con mejores herramientas, con todo. Y tiene un dique tamaño Panamax, pues, que es el tamaño de los barcos que pueden transitar el canal. Pero Omar, vas allá por un tema de tiempo, más allá de, este es un punto que le está solicitando, o sea, le está dando información a la Comisión de Presupuesto, decías. Ya le dimos la información a la Comisión de Educación, vamos a dar también a la Comisión de Presupuestos también con ese mismo tema. Estamos trabajando en ambos. Sí, a nivel legal, entonces, los recursos presentados están caminando. Están caminando perfectamente. Yo me siento muy positivo. Están caminando perfectamente. Sí, y ya finalmente, bueno, no sé si hay relación, pero hubo recientemente un fallo de la Corte con las elecciones de otra universidad, UDELAS. Bueno, yo no estoy, digamos, no soy vocero de ese tema, pero te puedo decir lo siguiente. En ese tema sí causa a mí me generó mucha sorpresa la noticia que decía que la Corte en esencia declara que no es ilegal la resolución o el acuerdo que declara a la actual rectora legal. Pero también acabo de escuchar la versión del abogado de la doctora Rihanna Ruedas, que señalaba que ese era uno de los 10 demandas que tienen en la Corte. Ese recurso lo que buscaba era, lo que dice la Corte es básicamente que el Consejo Superior de la UDELAS puede emitir modificaciones al estatuto, a los reglamentos, perdón. Entonces, básicamente no es lo que estamos pensando en prima fase. Como está redactada la noticia, se da la impresión de
de que todo está perdido y no, resulta que no es así. Resulta que es parte de los unos recursos que interpusieron para determinar que lo actuado por el Consejo Superior de Uddelas no iba en concordancia y básicamente la Corte lo que está diciendo es que sí ellos pueden hacer modificaciones al reglamento. Bueno, Omar, te agradecemos mucho el tiempo y seguro aquí vas a estar nuevamente más adelante para saber cómo camina este tema de la Universidad Marítima Internacional de Panamá. Fue Omar Te Wongut. agradecemos el apoyo, Alfredo. Saludos. Así es, buenas tardes. Vamos al último cambio, Luis, que nos apoya en la parte técnica y regresamos con la parte final del programa. No te vayas, pronto estaremos de vuelta en Infoeconomía. Te invito a ser parte de la solución. Conviértete en una empresa amiga de Tortuguías. Como voluntario corporativo aprenderás sobre la contaminación marina y sus soluciones y sobre la conservación de las tortugas marinas. Para mayor información, escríbenos ya a info@tortuguías.org. En abril te llevas tu nuevo Hyundai. Aprovecha el 10º. Todos nuestros modelos te esperan con un bono de 1.200 balboas y 7 años de garantía. Visita tu sucursal Petroautos. Hyundai. Promoción válida del 1 al 30 de abril de 2025. Términos y condiciones en hyundai.petroautos.com. Antes de continuar con Infoeconomía, te tenemos una buena noticia. En Supermercados Extra cuidamos tu bolsillo todos los días. Encuentra los mejores precios en productos de la canasta básica, siempre con la calidad y el ahorro que tu familia merece. Porque en Supermercados Extra el ahorro es de verdad. Visítanos y lleva más por menos. Descubre nuestras ofertas en @superextrapanamá y @feriaextra_pa. Y ahora continuamos con más de Infoeconomía. Así es, amigos oyentes de Radio Panamá, y estamos ya de vuelta con la parte final del programa. Aquí queremos referirnos un poco al tema del memorándum de entendimiento que firmó Estados Unidos con Panamá sobre el tema del canal. Queremos reproducir un mensaje de la diputada de libre postulación del circuito 82, Alexandra María Brenes, quien se refiere un poco a los puntos específicos que están en este memorándum y a los cuales hay que ponerle atención. Luis, si nos apoyas ahí con el audio. Hoy te voy a compartir 6 puntos clave de este memorándum de entendimiento y al final te voy a explicar por qué esto es inconstitucional. Te quiero explicar el punto número 1, y es que aquí habla claramente de dónde son esas ubicaciones, que son las antiguas bases de Sherman, Rodman y Howard. Y aquí habla de las actividades que se podrán hacer ahí, como actividades humanitarias, llevar a cabo ejercicios, entrenamientos. Sin embargo, hay una frase que dice y cualesquiera actividades de otro tipo. Podremos imaginarnos nosotros cuáles son las actividades que se harán en esas antiguas bases que son parte hoy de nuestro territorio panameño. El punto número 6 habla que el MINSE, que es decir, Ministerio de Seguridad, estaría a cargo de proteger tanto a las bases como también al personal de Estados Unidos. Es decir, si mañana nosotros estamos descontentos y queremos salir a las calles a decir algo dentro de esas bases, el MINSE, el Ministerio de Seguridad, serían los garantes de esa protección. Es decir, panameños contra panameños. Punto número 7. Dice, las ubicaciones autorizadas y las instalaciones y áreas designadas serán para uso conjunto de ambos participantes. Aun cuando dice esto, también habla que se permite que dentro de estas áreas compartidas hayan secciones únicamente destinadas para el uso de Estados Unidos y que si el MINSE, que el Ministerio de Seguridad, quiere entrar, tiene que hacerlo a través de una notificación. Seguimos pidiendo permiso en nuestro propio territorio. Punto número 14 dice, el personal de los Estados Unidos consultarán con el Ministerio de Seguridad Pública acerca de las áreas apropiadas fuera de las ubicaciones autorizadas. Es decir, hoy tenemos 3 bases que se están autorizando. Antes eran 14, pero con este numeral estamos abriendo la puerta y la posibilidad a que más adelante puedan ser más áreas las que Estados Unidos pueda pedirle al territorio panameño. Último punto, y no menos importante, punto número 19, que habla sobre el tiempo, la vigencia que este memorándum tiene, y es que a partir
de la vigencia de estos podrá estar 3 años, pero luego de esto sucesivamente podrán ser 3 años adicional más 3 años adicional. Y la única forma de pararlo es que este gobierno diga, en cualquier momento puede desistir de este memorándum. Sin embargo, tiene que darle 6 meses a Estados Unidos para que pueda salir de territorio panameño. Ahora te explico por qué esto es inconstitucional. Y es que este artículo, el 325, en palabras sencillas, dice que cualquier tratado, convenio internacional que trate sobre la protección o zonas adyacentes del Canal de Panamá tiene que pasar primeramente por la Asamblea Nacional y segundo por un referéndum nacional. Y este mismo artículo dice que cualquier entendimiento o acuerdo que no cumpla con estos requisitos que mencioné anteriormente no tienen validez. Hoy no tenemos todas las respuestas de por qué está sucediendo todo esto y también hay que mencionarlo, que nos podrían estar escondiendo. Sin embargo, lo que les puedo decir es que lo que vayan a hacer como gobierno tiene que ser respetando nuestra Constitución, hacerlo todo dentro de la vía legal, respetando nuestra soberanía y principalmente la historia patria de todos los panameños. Es la declaración o las palabras de la diputada Alexandra Brenes sobre los puntos del memorándum que firmó Panamá con Estados Unidos. Recordemos que hubo una declaración que se firmó primero y posteriormente el memorándum que desarrolla los puntos a los cuales tendrán que aplicarse y bueno, es parte de lo que hemos estado diciendo, la necesidad de información, la necesidad de transparencia, de que haya más conocimiento de qué es lo que contienen qué es lo que contiene este memorándum. Finalmente también queremos darle paso a una actividad que tiene la USMA, los estudiantes de la USMA en la cual también labora nuestro compañero Mario Andrés Muñoz. Luis, si ponemos allí el audio de una actividad que tienen los estudiantes también, que es importante. Bueno, amigos de Infoeconomía, vamos a presentar ahora a Cristina Laye, estudiante de la USMA, que les tiene una especial invitación, así que por favor prestar mucha atención y a lo mejor les puede interesar. Adelante, Cristina, bienvenida. Hola, muchas gracias, profe. De verdad que es un gusto estar aquí con usted. Y bueno, como dijo, mi nombre es Cristina Laye, estudiante de comunicación de la USMA, y estoy aquí justamente para invitarlos a nuestra feria como final de una clase que se llama COMPRE, Comunicadores Emprendiendo. Es un nombre bastante, o sea, estábamos así viendo qué nombre le poníamos y nos surgió así de una vez, pero sí, bueno, como dije, esta feria es nuestro final para la clase de emprendimiento de la profesora Xiomara, y bueno, los invito a este martes 15 de abril a las 4 p.m., de 4 a 6 p.m., y bueno, estaremos dando premios, vamos a tener bastantes actividades, van a haber bastantes emprendimientos creados por cada uno de los estudiantes de la clase. Va a estar bien chévere, bien divertido. Es en el jardín de posgrado de la USMA. Eso sería. Claro que sí. Entonces, abierto al público, es gratuito, no hay nada que pagar, hay estacionamientos. Sí, es abierto para todo el mundo, puede llegar cualquier persona, invitado de todos lados, es gratuito, no hay que pagar nada y hay bastantes estacionamientos, no hay que preocuparse por eso. Oye, entonces compre Comunicadores Emprendiendo. Claro que sí. Bueno, ahí está entonces la invitación. Le agradecemos a la estudiante Cristina Lai, que ya está en la fase prácticamente final de su carrera, ¿verdad? Sí, ya, si Dios quiere me gradúo ya este año, salgo este año. Genial. Así que les deseamos éxitos y que la actividad funcione muy bien este martes 15 de abril. Así es, una actividad que hay en la Universidad Santa María la Antigua, donde nuestro compañero Mario Andrés Muñoz también imparte clases. Bueno, ha sido todo por hoy. Le agradecemos la sintonía a los oyentes de Radio Panamá y los invitamos a que sintonice de lunes a viernes a las 2 de la tarde temas económicos, los lunes logística, los martes sector automotriz, los miércoles banca y finanzas con Edith Castillo, los jueves Alex Hernández con temas del sector económico y los viernes con Daniel Domínguez temas del sector cultural.
Les habló Wilfredo Jordán y los invito a un próximo programa el lunes de la próxima semana. Muchas gracias y buenas tardes. Así hemos llegado al final de tu programa Infoeconomía. Gracias por tu sintonía. Escucha